Buenas tardes, estamos listos para el estudio que corresponde a hoy, martes 7 de julio, y estamos listos para poder iniciar este estudio que corresponde a Colosenses 393. Mañana tendremos Primera de Juan, pero hoy nos concentramos en nuestra lección que es Colosenses. Y recuerden que lo más importante en este momento es la condición espiritual y esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego juntos iniciamos el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de estar nuevamente en contacto, Señor, con tu palabra, en la enseñanza y en el recibir, Padre, tu palabra. Y gracias por darnos la oportunidad de dar un espacio en nuestras vidas para atenderte, Señor, estar concentrados, atentos, Señor, en lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta lección de Colosenses, todavía seguimos trabajando en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice así, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo o realícenlo de corazón, de alma, con toda el alma, para el Señor y no para los hombres. Una de las premisas que hemos puesto durante los días anteriores es de que todo lo que nosotros realicemos, lo realicemos como dice en el griego ekpuskeis, que significa desde el alma. Todo lo que hagamos, hacerlo desde el alma. Ahora, si no tenemos nada en el alma en cuanto a la doctrina bíblica, pues nos van a ganar las circunstancias, nos van a ganar los momentos, las dificultades, los desastres. Vimos en semanas pasadas la deidad de Jesucristo, vimos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento citas que nos ayudan a cimentar esta doctrina. Y desde varias semanas anteriores pues hemos estado trabajando en la doctrina de la ocupación con Cristo. Todavía continuamos un poquito más en este sentido. Hemos estado hablando de distinguir entre la ocupación con Cristo y la habitación de Cristo. Ocupación con Cristo es una experiencia cristiana y como experiencia es en ciertos momentos en cuanto estamos en crecimiento espiritual. Mientras que la habitación de Cristo no es una experiencia, es una posición. Así que esa se mantiene hasta que el Señor nos llame a su presencia. Todos los creyentes, ganadores y perdedores, están habitados por la persona de Jesucristo, mas no en la ocupación con Cristo, solamente los positivos. Vamos a leer 3 citas que son muy importantes, ya las hemos visto, pero quiero que la volvamos a inculcar esta parte que es Juan 14:20, Juan 14, versículo 20. Dice así: en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. Estamos hablando de la habitación del Espíritu Santo en esta cita que acabamos de mencionar. Una más tendríamos en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el versículo 20 solamente. 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe, la palabra de Dios, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por último tenemos una cita en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, que dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Es importante, perdón, en esta cita me equivoqué, es Primera de Juan 2:14, yo le estaba leyendo 4:14, 2:14. Permítame, Primera de Juan 2:14. Dice así: os he escrito a ustedes, padres, porque conocéis lo que es desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Seguimos. Tenemos más citas, más adelante les voy a hacer llegar más citas. En el estudio de la lección 391 y 92 tenemos más citas todavía, para que estas solamente las escogí para recordar el concepto de la habitación del Espíritu Santo. Habitación del Espíritu Santo es permanente. El día que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, a partir de ese momento somos miembros de la familia real y adquirimos 39 irrevocables, y dentro de ese irrevocable, uno de ellos es la habitación de Cristo, permanente. Ahora, regresando al punto que estamos tratando, que es la ocupación con Cristo. La experiencia de la ocupación con Cristo es solución a muchas de las problemáticas que tenemos. Por eso la importancia de que sea prioritaria para poder solucionar problemas de la vida, para enfocarnos y de esta manera poder estar siendo reales adoradores, estar motivados por el Espíritu Santo en el crecimiento espiritual, y también para que sea el método primordial para glorificar a Dios. Estos puntos que acabo de mencionar son importantes porque con ellos vamos a estar tratando día tras día tras día. Siempre vamos a tener la habitación de Cristo, seamos ganadores o perdedores. Sin embargo, la ocupación con Cristo es una experiencia ¿para quiénes? Solamente para creyentes positivos que están avanzando hacia la adultez espiritual. Entonces, creo que no lo vamos a volver a tocar este punto, así que en este aspecto, habitación del Espíritu Santo permanente hasta que nos lleve el Señor a su presencia, y ocupación con Cristo mientras que estemos como experiencia, la vamos a vivir mientras que estemos creciendo espiritualmente, siendo positivos, avanzando en la madurez espiritual. El siguiente subpunto relacionado con la doctrina de la ocupación con Cristo es: Jesucristo habita el cuerpo del creyente por lo siguiente. Tenemos una hoja de guía para los que están presentes, pero los que nos están escuchando, si gustan ir apuntándolo, lo voy a repetir. En esta guía van a ser 5 puntos. Jesucristo habita el cuerpo del creyente por lo siguiente. Número 1, como un escudo, como una señal de la familia real, un distintivo, vamos a llamarle así, como escudo, como señal de la familia real. Número 2, como la gloria Shekinah. Esto garantiza que tengamos al alcance nuestro portafolio de activos invisibles. O sea, lo que antes era en una parte del tabernáculo, ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, y esta parte importante de la habitación de Cristo es parte de la gloria Shekinah. Número 3, como garantía de vida eterna. Después de la salvación, es importante la presencia de Dios en nuestras vidas, y esto es parte de ello, parte de la garantía de la vida eterna. Número 5, como motivación en la adultez espiritual. Recordemos que aquí es donde necesitamos mucha motivación, porque gran parte del proceso de crecimiento espiritual va a ser medido, va a ser ejercitado por medio de pruebas a las cuales le llamamos sufrimiento para bendición. Estas son necesarias para el avance a la madurez espiritual. Esto es necesario para evaluarnos, para que vayamos entendiendo que lo que vamos aprendiendo lo tenemos que poner en práctica inmediatamente. Y esto es parte de ello en el proceso de crecimiento espiritual. Número 5, como la base para asignarle la prioridad número 1 en nuestra relación con Dios. Sobre gente, sobre mí mismo, sobre gente, sobre cosas. Tiene que tener prioridad Dios, y esta es una de las maneras de asignarle prioridad a Dios, como Jesucristo habitando el cuerpo del creyente. Aquí acabamos de ver 5 puntos importantes que nos ayudan a entender este concepto. La experiencia relacionada con Cristo en la adultez espiritual no es lo mismo que Jesucristo habitando nuestros cuerpos. Es una manera diferente de decirlo, pero es el mismo concepto. Habitación de Cristo en nuestras vidas, permanente. La ocupación con Cristo es una experiencia. La experiencia de la autoestimación espiritual, la autonomía espiritual, la madurez espiritual. Es el mismo concepto. ¿Y por qué le llamamos experiencia?
para entender que es algo que se va a ir a desarrollar por medio de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Es un proceso, y dentro de ese proceso van estos puntos que nos van ayudando a entender en qué parte del crecimiento espiritual nos encontramos. En la lección pasada y antepasada mencionamos estas citas, las voy a volver a mencionar porque es importante. La primera es en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas 4, 9 dice así: pero ahora conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, las cuales deseas volver a estar esclavizado de nuevo? Este es el punto de autoestimación espiritual. ¿Se fijan cómo es una experiencia? En la primera porción dice, ahora que conocéis a Dios, estás en una posición. O más bien sois, o sea, está dando las dos opciones. Una de autoestimación espiritual y la otra de no crecimiento espiritual, que lo único que logra es reversionismo. Y entonces es donde dice aquí, te vas a volver otra vez a las cosas de la esclavitud, que Gálatas 5:1 más adelante menciona cómo es posible que ya siendo libres vuelvan a ser esclavos de la naturaleza de pecado. El concepto aquí es, hay un momento en la vida en que por crecimiento espiritual ahora conoces a Dios, es una experiencia que se está logrando. ¿Por qué? Por percibir, metabolizar, inculcar y aplicar. No se va a mantener como la habitación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta depende de nuestro crecimiento espiritual. Una cita más ahora en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 17, dice así, que Cristo more. Y acuérdense que es una casa, está hablando de como una tienda de campaña, las que se usaban antes para habitar, dice, para que Él se sienta como en su casa, por la fe, doctrina en vuestros corazones, y que arraigados, enraizados y cimentados en amor. Aquí ya estamos hablando de autonomía espiritual. Este es un nivel ya más avanzado que lo que acabamos de leer en Gálatas 4, donde dice que solamente conocemos a Dios, o sea, tenemos conocimiento de quién es Dios, que somos para Él. Pero aquí en este versículo y ahora está hablando de algo más profundo, por eso habla de enraizado o arraigado y cimentado en amor. Esto ya le llamamos autonomía espiritual. Y en Filipenses, capítulo 1, versículo 20, Filipenses 1, 20, dice así, conforme a mi anhelo, expectación y esperanza, confianza absoluta, de que en nada seré avergonzado, pero que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, en mi persona, ya sea viviendo o por muerte. ¿Cómo? Percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando la palabra de Dios. Ahora llegamos a un concepto de madurez espiritual. Aquí acabamos de ver los 3 niveles de crecimiento espiritual importantes. Autoestima espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual. ¿Parecieran ser semejantes? No. La primera es la primera fase donde comenzamos a tener autoestimación espiritual, donde somos entendidos de quiénes somos para Dios, qué es Dios para nosotros. Pero en el siguiente nivel de autonomía, ahora ya hay más profundidad, ahora ya hay más conocimiento de la palabra, hay más información para echar mano de ello. O sea, tú puedes llegar a ser autónomo para poder solucionar tu problemática. Autónomo significa que basado en la doctrina que tienes en tu alma, tienes información para soluciones. Y Filipenses ya habla de la madurez, donde ya estás enraizado, ya estás cimentado, ya estás bien fuerte por el crecimiento espiritual, pero hay que tener cuidado. Porque todo esto de autoestima espiritual, autonomía espiritual, madurez espiritual, se puede venir abajo si dejamos de crecer espiritualmente como un estilo de vida. ¿Qué significa esto? No porque dejaste de estudiar hoy vas a caer en ese proceso. Significa que comienzas a hacer un hábito, o sea, dejas de crecer espiritualmente, eso es decir, estilo de vida. Entonces viene este proceso de reversionismo en donde vamos a ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. En la madurez espiritual, es una experiencia tan importante, tan buena, relacionada con Cristo, y esto nos ayuda a poder manejar las problemáticas, las adversidades personales, porque estamos pasando por sufrimientos para bendición, sufrimientos que Dios está permitiendo o dirigiendo directamente a nuestras vidas para que nosotros podamos
ejercitar, poner en práctica la doctrina que tenemos en el alma. Es un proceso difícil, pero tenemos todas las herramientas, tenemos todo lo necesario para poder funcionar en medio de esa adversidad con recursos divinos. Todos los creyentes, ganadores y perdedores que dijimos, son habitados por la persona de Jesucristo, también por el Espíritu Santo, habitados. O sea, estamos habitados por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu, pero ahorita como estamos hablando de la ocupación con Cristo, por eso nos enfocamos en este detalle de habitados por Cristo. Entonces, la ocupación con Cristo nos ayuda, nos dirige y nos da a entender la importancia de la doctrina bíblica y ponerlo como prioridad correcta para ejecutar el plan protocolo de Dios. Y esto nos va a permitir desarrollar en nuestra vida algo muy importante: héroes invisibles. Héroes invisibles que glorifican a Dios. ¿Y por qué hago énfasis en el héroe invisible? Porque no es necesario que nadie te vea en estas cosas que tú estás haciendo para la honra y la gloria de Dios. A lo mejor va a haber efectos en tu entorno, a lo mejor va a haber personas que vean este proceso, pero no lo estás haciendo con el fin de que la gente lo vea, que la gente se dé cuenta de que tú sí estás glorificando a Dios. Esto es para la honra y la gloria de Dios solamente, y como consecuencia pues habrá bendición en tu vida personal, en la vida de tus personas que están a tu alrededor, de tu familia, etcétera, pero el punto es glorificar a Dios. Ahora, porque hemos hablado mucho de ganadores y perdedores, y ya lo hemos explicado un poco, pero quiero, por si hay gente que no ha escuchado los estudios anteriores, pues identifique a qué estamos hablando cuando hablamos un creyente ganador o un creyente perdedor. Un creyente perdedor o ganador es salvo. Si ya creyó en Jesucristo como su Salvador, va a ser salvo y sigue salvo. Está habitado por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu. Es embajador, es sacerdote, está protegido por ángeles de la guarda, o un ángel o varios ángeles de la guarda. Muchos, 39 irrevocables que tenemos, y nada ni nadie nos los puede quitar. El punto aquí es entender que hay personas creyentes, miembros de la familia real, que son perdedores, es decir, que no les interesa el crecimiento espiritual. Creyeron en Jesucristo como su Salvador y a lo mejor comenzaron un programa de crecimiento, pero lo dejaron ahí. Perdedor se define como aquellos creyentes en Jesucristo que son negativos a la palabra de Dios, y estos mismos fallan en la ejecución del plan protocolo de Dios. Cuando decimos plan protocolo de Dios, es el plan que Dios estableció y dijo cómo llevarlo a cabo. Por eso le llamamos protocolo, porque es así Dios lo definió y así se debe de hacer. Un ejemplo de protocolo: que tiene que haber un pastor maestro que enseñe la palabra de Dios. Este pastor maestro, poimen didáscalos, su principal trabajo, su principal función es, como dice Efesios, capacitar a los santos para la batalla. Entonces, así lo estableció Dios y así se va a hacer. Y no podemos llegar nosotros a decir, bueno, creo que este es un mejor sistema, creo que esto nos va a ayudar más. No, así Dios lo estableció y así se tiene que llevar a cabo. Por eso le llamamos protocolo divino. Entonces, la ocupación con Cristo le da mucha importancia y nos permite apuntalar este concepto de que la doctrina es la prioridad en la vida del cristiano para poder ejecutar el plan de Dios. Y este perdedor del que estamos hablando no le interesa. Van a fallar, van a tener problemas en la adversidad, fácilmente se van a debilitar porque no tienen crecimiento espiritual. Los perdedores no pierden la salvación, esto tiene que quedar bien claro, pero fallan en venir a ser héroes invisibles. Y dijimos que para ser un héroe invisible, como su nombre lo indica, es invisible, pero es para glorificar a Dios por medio de nuestro accionar con recursos divinos. El perdedor está teniendo las prioridades erróneas y por lo tanto no va a poder cumplir con lo necesario para producir la ocupación con Cristo. Está habitado por el Espíritu Santo, pero la ocupación está habitado por el Espíritu Santo, está habitado por el Señor Jesucristo, por Dios Padre, por Dios Hijo, pero no puede implementar la función, el trabajo como la ocupación con Cristo. El perdedor también, una de las fallas
y esto es muy común en la iglesia de hoy en día, tristemente, que el perdedor coloca la comunión cristiana y el servicio, y cuando digo comunión cristiana hablo de la vida social con cristianos y el servicio cristiano por arriba de aprender la palabra de Dios. Este es un grave error. La palabra de Dios siempre tiene que tener la prioridad, y si tienes tiempo y es parte de tu don o parte de los talentos que tú tienes, si quieres ponerlos en práctica, excelente, pero fuera de cualquiera de los tiempos que le estamos dedicando al crecimiento espiritual. Es decir, no descuides la palabra de Dios por ir a llevar alimentos a las colonias, no descuides la palabra de Dios por ir a ayudar a alguien en cuanto a su construcción de su casa o necesidades que tiene, o no dejes de crecer espiritualmente por estar reuniéndote vida social con otros creyentes. Recordemos, el único sistema para crecimiento espiritual es percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios, recibiendo la información desde un pastor maestro. Entonces, prioridades erróneas van a incluir muchas cosas. Ahorita mencioné dos como las principales, pero va a haber mucho énfasis en la vida social como cristianos. Va a haber mucho deseo por aplicarse en cosas con el dinero, con el placer, con la promoción, la vida social, los amigos, las cosas materiales, el romance. No todas estas cosas que estoy mencionando son erróneas o pecaminosas, pero si las estás anteponiendo a la doctrina bíblica, eso no va a ser una fuente de felicidad para tu vida, al contrario, va a ser de miseria para tu vida. Y ese es el error que se comete cuando le estamos dando prioridades a otras cosas y no al crecimiento espiritual, al desarrollo de la vida cristiana, al poder ir avanzando en ese proceso de crecimiento en la vida espiritual. Por lo tanto, los perdedores tendrán muchas expectativas, pero todas estas tienen que ver con moralidad, con legalismo. No me ama la gente como yo debería ser amado, no me trata la gente como yo debería ser tratado. Entonces comienza a haber mucha arrogancia en la vida del cristiano, y no nos demos golpes de pecho los que no estemos en esa posición o los que no estén en esa posición, porque podemos caer en esa posición. Aquí lo importante es que tú nada más te veas a ti y veas en qué posición te encuentras, y si te das cuenta que estás cayendo en esta situación de dejar de crecer espiritualmente, va a comenzar tu vida a verse saturada por algunas de estas o muchas de ellas situaciones adversas que estoy mencionando. Entonces, cuidado con esto, es muy peligroso para la vida del cristiano. Los perdedores rechazan la rehabilitación epistemológica. ¿Se acuerdan de qué es rehabilitación epistemológica? La rehabilitación del alma por medio del estudio de la palabra de Dios, y van a no querer hacerlo después de la salvación los que son perdedores. Los perdedores también no están motivados a ser consistentes con la doctrina bíblica, es decir, podrán escuchar el día de hoy y se pasan hasta dentro de un mes. No, consistencia es día tras día, una vez a la vez, y así seguir y seguir y seguir hasta que el Señor nos lleve a su presencia o lo podamos hacer físicamente. Pero aquí la importancia entonces es de avanzar y avanzar y avanzar mientras Dios nos esté dando la oportunidad de hacerlo. Otro punto importante es que los perdedores no están motivados a ser consistentes, o sea, no hay motivación, no hay ese deseo de hacerlo. Miren, voy a dar un ejemplo. A veces estamos muy cansados por el trabajo, estamos exhaustos por el trabajo de casa o el trabajo secular o por tareas que usted está realizando. Hay una lucha entre no lo puedo hacer ahorita porque estoy muy cansado, y hay una lucha entre lo debo de hacer porque es importante para mi vida espiritual. Es una decisión que usted debe decidir en ello, ¿verdad? Usted va a decir qué es lo que es prioritario. Pero sí le puedo decir algo, entre más nos saturemos, entre más nos ocupemos de las cosas del mundo, menos tiempo tenemos para el estudio de la palabra de Dios. Así que por lo tanto siempre use la palabra compre el tiempo. Así lo dice la palabra de Dios. Compre el tiempo, sepárelo. Antes de dar los tiempos para todas las demás cosas, separe el tiempo para Dios en este concepto de crecimiento espiritual. Entonces el perdedor se está perdiendo, valga la redundancia, el poder aplicar este solucionador de la ocupación con Cristo en su vida. Hemos hablado de solucionadores de problemas. Estos solucionadores son extracto de la palabra de Dios, no es algo que se inventó, es algo que la palabra de Dios menciona. Y todo comienza con el primer escalón, regresar a comunión. ¿Por qué? Porque hemos pecado.
¿Qué tienes que hacer? Primera de Juan 1:9, confesamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos, y regresas a comunión. Y luego ahí comienzas a desarrollar los solucionadores que tienen que ver con descanso en la fe, orientación a la gracia, orientación a la doctrina, sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y al final la ocupación con Cristo, que son parte de los solucionadores de problemas. Entonces, un perdedor se va a estar perdiendo esta maravillosa oportunidad de utilizar estos solucionadores divinos. Como perdedor, viene a ser un cristiano cósmico. Este es otro término que se utiliza. Usted también lo puede oír porque lo más común es escuchar cristianos carnales o cristiano cósmico o un perdedor, que es la manera en que lo estamos identificando, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque si estamos en esa posición de perdedor, nos vamos a ver envueltos en las emociones del alma y esto va a formar un tejido cicatrizal. Y esto lo quiero comparar con cuando usted utiliza algunas partes de sus manos o algo y es constante el uso, se comienza a hacer una cicatriz. Ese se le llama precisamente un tejido cicatrizal y se va a convertir en una cicatriz allí que después va a formar un callo y va a ser insensible porque se han hecho capas y capas de piel sobre esa porción que no permiten tener sensibilidad. Este es el comparativo que hacemos cuando una persona deja de crecer espiritualmente, siendo salvo, deja de crecer espiritualmente, pasa largo tiempo y va a ser una cicatriz que después se va a convertir en un callo y eso no le va a permitir experimentar lo que es la vida cristiana, va a ser insensible a las cosas espirituales. No pierde la salvación, esto debe quedar muy claro, pero sí pierde toda la capacidad para recibir las bendiciones en depósito, tanto para este tiempo como en la eternidad. Recuerde que nosotros vamos a recibir bendiciones aquí en el tiempo, pero también en la eternidad, y todas ellas están relacionadas a tu crecimiento espiritual. No tienes crecimiento espiritual, no recibes las bendiciones ni aquí ni en el tercer cielo. Creces espiritualmente, eres acreedor a bendiciones aquí y en el tercer cielo. Y como siempre digo, uso la palabra beneficios porque eso nos permite entender que no todo tiene que ver con dinero, tiene que ver con felicidad en el alma, tiene que ver con esa sensación de estar tranquilos, confiados plenamente en que Dios tiene un plan y no te preocupas por las circunstancias que está pasando la vida, tú en lo personal. En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 35. 35 y 36. Hebreos 10, versículos 35 y 36. Dice así: por tanto, no desechéis vuestra confianza, sentido personal de destino, la cual tiene gran recompensa, beneficios, porque tenéis necesidad de paciencia, perseverancia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, o sea, ejecutar el plan de Dios, obtengáis, la promesa. ¿Y qué nos promete Dios? ¿Qué es lo prometido? Todo lo depositado a nuestra cuenta. Y cuando digo depositado a nuestra cuenta, se está refiriendo a todos los beneficios, todas las bendiciones que ya están en depósito. Si usted se acuerda, en Efesios 1:3 dice: digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha beneficiado con todo beneficio espiritual desde las regiones celestes, es decir, desde el tercer cielo. Antes de que existiéramos ya estaban las bendiciones de cada uno. Y aquí este versículo que nos dice es: no desechéis vuestra confianza, o sea, tu sentido personal de destino. ¿Sabes quién es Dios? ¿Qué es Dios para ti? La cual tiene gran recompensa, beneficios de lo que estamos hablando. Pero tenéis necesidad de tener paciencia, perseverancia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, lo prometido, todo lo depositado. Ahora, este versículo no lo vayas a confundir como cuando alguien le promete algo a Dios y cuando lo cumples, pues Dios te lo da. No se refiere a eso, se refiere a desarrollar la vida cristiana, ¿sí? No porque tú le prometas algo a Dios, Dios te lo va a dar. Hay mucha gente que ora, y este es un error en la oración, diciéndole a Dios: Señor, te pido esto y yo te prometo que voy a hacer esto y aquello. Cuidado, con Dios no trabajamos de esa manera. Nuestras peticiones no llegan a Dios de esa manera. Pero sí nos dice Él que nos ha prometido beneficios y los vamos a recibir
si tenemos paciencia en el proceso de crecimiento espiritual, en ir cada día avanzando un poquito más y un poquito más en este proceso de crecimiento espiritual. Confianza es lo que tenemos que tener todos como resultado de la palabra de Dios, de haberle dado la prioridad número 1 a Dios en esto, y eso nos permite a nosotros tener confianza absoluta. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay una palabra que se tradujo hace mucho tiempo como esperanza? Pero esa no nos ayuda a entender el pleno conocimiento de ella, que es elpis, es confianza absoluta. Y esa es la confianza absoluta que debemos de tener en las promesas de Dios. Aquí acabamos de leer que Él lo que nos prometió nos lo va a dar. Pero tenemos que tener paciencia para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ya su tiempo, es el tiempo de Dios, no el mío, usted y yo tendremos las recompensas, las bendiciones, los beneficios a los cuales ya están listos en nuestro portafolio de activos invisibles que están ahí siempre a nuestro lado y que los podemos recibir en cualquier momento si trabajamos en este proceso. Y recuerde, beneficios no siempre tiene que ver con dinero, que se puede incluir, pero también hay muchísimas cosas más que nos permiten tener felicidad en el alma. Y continuamos la próxima semana. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que tú nos brindas de estar en contacto con tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, estos tiempos también difíciles, Señor. Las familias las ponemos en tus manos, Señor. Los que nos podemos reunir los domingos en persona, bueno, también te pedimos tu protección, Señor, aparte de todas las medios de seguridad que estamos tomando, medidas de seguridad para poder seguir reuniéndonos en persona. Pero entre semana, pues gracias por la oportunidad que tenemos de comunicarnos con todos por este medio. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buenas tardes y nos vemos la próxima semana en el martes para seguir con la continuación de Colosenses.